brindado por Zootropos del Programa de Recuperadores Urbanos de la Ciudad. Este proceso de transformación de energía brinda como subproducto biofertilizante que se utiliza como abono en los campos donde se produce el maíz, materia prima que genera alimento y energía y que inicia nuevamente el ciclo de producción. Desarrollamos una gestión sostenible. En conjunto con el INTA, llevamos adelante un estudio de huella de carbono y huella hídrica. Estos permiten evaluar el impacto ambiental de las actividades que desempeñamos. La integración de Bio4 a las plantas de biogás y la incorporación de nuevas tecnologías de producción permitió ahorrar emisiones de gases de efecto invernadero en más de 65% respecto de las naftas. Esto nos posiciona para exportar bioetanol en la Unión Europea. El agua destinada al proceso productivo es reutilizada para lograr la máxima eficiencia de uso. Apostamos al desarrollo humano. Más de 140 personas conforman nuestro equipo de trabajo. Contamos con un programa de jóvenes profesionales, pasantías y prácticas. Capacitamos en forma permanente a nuestro personal y cada año realizamos la evaluación de desempeño 360 y una encuesta de clima laboral para conocer los puntos a trabajar para mantener la motivación de nuestro personal. Creamos valor social a través de nuestras acciones de responsabilidad social empresaria. Las mismas abarcan la generación de empleabilidad con programas como la huerta sustentable y la contratación de zootropos. Promovemos la educación mediante nuestras visitas guiadas y convenios con la Universidad Nacional de Río Cuarto. En Bio4, todas nuestras acciones buscan la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Todas son parte fundamental de nuestras operaciones. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Se escuchó bien? ¿Se vio bien? Sí, 10 puntos. Excelente. Perfecto. Acá en esta imagen les comparto un poco un resumen. A ver, problemas técnicos. Compartir. Sí. Ahí está. ¿Se ve ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, este es un resumen un poco de lo que son nuestras unidades de negocio. Ustedes pudieron ver que tenemos una unidad de negocio de bioetanol, ¿sí? Tenemos una unidad de negocio de producción de carne, tenemos una unidad de negocio de generación de energía eléctrica, también tenemos una unidad de negocio de ingeniería, estamos haciendo ingeniería en plantas de biogás, asesoramiento, ¿sí? Y también estamos participando y lanzando una nueva empresa que se llama Carbon Neutral Plus, que es una empresa que va a operar con bonos de carbono. En base a eso, y en base a todas esas unidades de negocio, es que desarrollamos todas nuestras actividades. No sé si quieren que nos introduzcamos en alguna unidad de negocio en particular, ya con preguntas. ¿Les quedó alguna duda del video? Yo quería hacer una consultita con el video. Cuando menciona que están habilitados para exportar a la Unión Europea, ¿actualmente lo hacen o solamente se destinan al mercado local? Sí, se exporta a la Unión Europea, no se exportó bioetanol todavía, pero sí hemos exportado en isotanques alcohol buen gusto. Actualmente, a ver, no es un mercado como el del bioetanol en el cual vos tenés un cupo todos los meses que cubrir, sino que con el alcohol buen gusto lo que hacemos es buscar los clientes y sí hemos exportado a la Unión Europea, pero es esporádico, según la necesidad. Sí, son ventas puntuales, no es como el mercado del fuel que uno ya tiene que poner en el mercado determinada cantidad de metros cúbicos al mes,
para mezclar con las naftas, el otro ya es un mercado en el que uno tiene que salir a buscar los clientes, como dice Virginia, y ya producir en pos de lo que vende, ¿no? Perfecto, clarísimo. También lo que yo les aclaro es que nosotros antes éramos Bio 4 por un lado, Bioeléctrica por otro lado, Bio más Crop, que era la venta de ingeniería, por otro, y bueno, ya hace unos años que entre todas las unidades de negocio conformamos Bio 4 Argentina. Entonces dentro de Bio 4 están todas las unidades de negocios y trabajamos, o sea, hay áreas que trabajamos como transversalmente a todas las unidades de negocio. Entonces, por ejemplo, nosotras con Laura hacemos la parte de procesos dentro de lo que es el área de ingeniería. Es como una mesa de ingeniería que se llama, en la cual recibimos como tanto venta de ingeniería de plantas de biogás, reparaciones, modificaciones de las plantas de Bio 4, de las plantas de biogás, pero trabajamos de una manera transversal a todas las unidades de negocio. ¿Qué pasa ahora? Bueno, esta imagen es un poco el resumen de lo que es la unidad de negocio de bioetanol y de Bio 4, de biogás, disculpen, en donde se puede ver la sinergia que hay entre las dos unidades de negocio. Los productos de una, los subproductos de una alimentan a la otra, ¿sí? Y se genera bioetanol y energía eléctrica. También se genera energía térmica en las plantas de biogás. Esta energía térmica se utiliza en parte para el proceso de digestión y en parte para precalefaccionar el agua que ingresa a caldera, y ahora justamente con Virginia está trabajando en nuevos usos dentro de la planta de etanol para esa energía térmica, siempre con el objetivo de optimizar el uso del vapor y reducir el consumo de combustibles fósiles. Y de las plantas de biogás, el otro subproducto es biofertilizante, que se utiliza para fertilizar los campos, de donde se obtiene el maíz que luego vuelve a la planta de Bio 4. ¿Sí? De la unidad de negocio de producción de carnes, también se obtiene el estiércol, que se procesa en las plantas de digestión, ¿sí? Y de bioetanol sale una corriente denominada vinaza liviana o destilados livianos, que en el paso de esa corriente se evaporaba, se concentraba y salía mezclada con la burlanda, era lo que nosotros llamábamos jarabe. Con esta incorporación a las plantas de biogás, se omitió el proceso de evaporación, se generó un ahorro muy considerable de consumo de gas natural por no tener que generar vapor para evaporar, y obviamente se aprovecha toda esa corriente para generar los 6,6 megawatts que ustedes vieron en el video, que se generan en las plantas de biogás que están alrededor de la planta de etanol. Alrededor de la planta de etanol hay dos plantas de biogás, es Bioeléctrica 1 y Bioeléctrica 2, y las dos plantas tienen contratos que se celebraron en el marco del programa Renovar, ¿sí? Así que bueno, eso es, este dibujo es el resumen de cómo se genera toda una sinergia entre las dos unidades de negocio, 3 unidades de negocio con Bio 5. Y este esquema es importante y a nosotros nos da bastante orgullo porque el año pasado ganamos un premio en el Congreso Mundial de Biogás como empresa modelo en economía circular, es decir, cómo logramos hacer el aprovechamiento de todos los subproductos para la generación de energía y cerrar el ciclo de toda la materia prima, ¿no? Y de los subproductos y de los residuos. Como vieron en el video, en las plantas de biogás también recibimos residuos sólidos urbanos a través de un programa que se desarrolla con la Municipalidad de Río Cuarto, en el que se le da trabajo a personas a través de la Fundación Social de la Municipalidad. Estas personas son las encargadas de recolectar estos residuos. Son residuos sólidos urbanos y es aceite comestible, ¿no?
Entonces esos residuos están llegando a la planta de biogás y también se está generando energía eléctrica. En la actualidad no son cantidades significativas, pero son pruebas y son el puntapié inicial para que a futuro desarrollemos ya una generación particular con residuos sólidos urbanos. Yo te quería hacer una consulta, si podía hacer. Con respecto a la siembra y de maíz y todo lo demás, ¿eso ustedes lo compran como materia prima o también se encargan de la siembra, de la recolección? La unidad de negocio Bio4 también hace las sementeras. Son alrededor de 2.500, 3.000 hectáreas alrededor de la planta que se siembran y el maíz que se produce se destina directamente a los silos, acá Bio4. Y lo que no se puede sembrar alrededor sí se compra, se sale a comprar, digamos. Y la producción es, imagínate que es un camión de maíz por hora, o sea, son entre 28 y 30 toneladas por hora las que necesitas moler para hacer la producción diaria. Entonces es como que nosotros compramos en una época del año, obviamente en la época de cosecha, se acopia, hay silo bolsas acá al lado de la planta en un campo alquilado. Entonces cuando, obviamente porque nuestro acopio no tiene el tamaño como para acopiar el maíz de un año, entonces bueno, se acopia en los silos bolsas que armamos acá al lado de la planta. Sí. Bueno, particularmente el maíz que nosotros usamos en esta planta es menos del 2% del maíz que se produce en la provincia de Córdoba. Entonces, básicamente, como que no generamos una gran competencia por precios por mandar el maíz a Bio4 o sacarlo por puerto, ¿sí? Y en cuanto a lo que es la fijación de carbono en el suelo y la protección del suelo, tenemos en Bio4 hay ingenieros agrónomos que están todo el tiempo monitoreando los suelos. Esto a modo de colación anecdótico les cuento yo, particularmente viniendo desde la parte de ingeniería química, ustedes ingenieros industriales habrán visto que nosotros siempre hacemos balance de nutrientes, balance de masa para los procesos. Pensé que en la parte de agronomía también uno hacía como análisis de suelo y hacía balances de nutrientes y en base a eso aplicaba los productos y aplicaba las dosis. Y después cuando salí al campo me di cuenta que por ahí la aplicación de productos es más bien, bueno, dosis recomendadas sin tener tanto en cuenta si el suelo tiene eso o no lo tiene. Más bien, bueno, este cultivo de maíz consume tanto nitrógeno, bueno, se le pone al suelo esta cantidad de nitrógeno. Pero nosotros acá lo que hacemos es, todos los años, hacemos análisis, un perfil completo de los suelos, de todos los nutrientes, vemos qué cultivo se va a generar, qué es lo que va a consumir ese cultivo, se aplica el biofertilizante teniendo en cuenta la cantidad de minerales y de nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio que tiene ese producto, y cuando se cosecha se vuelve a hacer un perfil completo del suelo y así uno va viendo si el suelo va perdiendo o va ganando componentes. Y esa es la forma que tenemos nosotros de conservar nuestro suelo. Obviamente, imagínense que las plantas de biogás tienen contrato a 20 años, la planta de etanol, la idea no es que, digamos,
que deje de funcionar en el corto plazo, y todos los campos que están alrededor son los campos que generan nuestra materia prima al menor costo, obviamente, teniendo en cuenta el costo flete. Entonces, obviamente que es importante conservar los suelos porque es un beneficio directo para la empresa, ¿no? Sí, sí. Hay campos que son alquilados directamente, se alquilan y la empresa es la que los explota. Y hay otros campos que sí son de terceros y ellos producen y hacen la venta del grano. Hay de todo. Sí. 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 No sé si entendí bien tu pregunta, a ver, voy a tratar de responder. ¿Vale? Eh, sí, claro, sí. Bien, sí, o sea, era lo que te decía, los ingenieros agrónomos hacen todo lo que es el planning de siembra en base a la información que ellos reciben de cómo está el suelo, cómo hay que rotar los cultivos, los lotes se van rotando en cuanto a lo que es cultivos, se hace cultivo de verano, cultivo de invierno, cobertura, y lo que no podemos lograr abastecer nosotros por la propia generación en estas 2.500, 3.000 hectáreas, se compra afuera en acopios, en otros lugares. Lo que sí también se hace es acopiar, como le dijo Virginia, en un campo acá al lado se generan varios silobolsas. Pero no es, digamos, no hacemos monocultivos, y esa es tu consulta, digamos. Lo que nosotros buscamos también es como la parte estratégica para que la planta funcione de los 365 días del año, que funcione 350, y bueno, se trabaja para eso. Por ejemplo, en el norte, o en las plantas de bioetanol, que son a partir de caña de azúcar, trabajan solamente una parte del año, porque ellos no hacen acopio de caña. En realidad no sé si se puede o no sé cómo será la producción de bioetanol a partir de caña, pero nosotros hay épocas que tenemos, nosotros acopiamos alcohol por el hecho de que hay meses que tenemos un cupo un poquito más alto porque las etanoleras a partir de caña no están produciendo. O sea que nosotros, a diferencia de las etanoleras de caña de azúcar, sí nos abastecemos para producir todo el año. Pero bueno, es una logística que es bastante grande y que bueno, Bio4 ya tiene más de 9 años produciendo bioetanol. Entonces, bueno, imagínate que el primer año seguramente se quedaron cortos y tuvieron que salir a buscar maíz y gente que acopia, porque ahora los productores agropecuarios también acopian maíz. Y hoy en día eso no es un problema porque nosotros, o sea, en la parte de producción, sabemos que siempre va a haber maíz. Con respecto a eso, te quiero hacer una consulta. ¿Ustedes qué porcentaje de la producción pueden autoabastecerse con la siembra que ustedes mismos generan? ¿Y el resto que van a comprar? ¿Tienen algún contrato a largo plazo con los proveedores o simplemente salen a licitar en el momento que saben que van a necesitar y listo, ya está? No, son contratos largos, son contratos a muchos años y más que todo con los campos que están aledaños a la planta. A ver, puntualmente bien, no sé cómo es el arreglo, pero sí, los campos que están aledaños, o sea, hay quintas alrededor de Bio4,
y esas personas es como que son parte de Bio4, porque hasta vienen a los asados de fin de año, chocleada o cualquier evento que se haga, son parte de Bio4. Yo creo que fue la manera también de hacer parte a los vecinos, para poder lograr esa confianza de que hoy, cuando vos necesitas guardar el maíz en silo bolsa, ya sabes que alquilas el campo de al lado, los guardas ahí y después traerlo de planta es mucho más fácil. Está bien. Sí, para que tomen dimensión, tenemos un área especial en la empresa que se dedica a la compra, que se llama originación, ¿sí? Y ellos están ahí todos los días generando el ingreso de maíz. Bien, y con respecto también un poco, con el tema del maíz y con la siembra que ustedes mismos generan, y hablando un poco también del cuidado del suelo que tienen que tener y demás, con el tema de lo que es el rastrojo de maíz y todo eso, ¿la empresa qué es lo que realiza con ese material? ¿Lo usa como materia prima para algún producto? No. Cuando uno genera silaje de maíz, que es es menos del 2% de la dieta de las plantas de biogás, sí. Se corta la planta a 30 centímetros del suelo, entonces ahí uno ya no tiene mucho rastrojo, pero eso, para que vos tomes dimensión, son unas 300 hectáreas nada más en las que se hace eso. Ah, ok. Después, en el resto, cuando levantas el maíz, te queda rastrojo y no hacemos nada con el rastrojo. Se queda en el suelo como aporte de materia orgánica por el momento, digamos. Dejan, o sea, todo lo que queda de la siembra lo dejan en el suelo, sí, directamente. Sí. Está bien. Y bueno, ¿tenés idea si con eso se podría llegar a hacer algo? O sea, o conviene más dejarlo como cobertura del suelo, más que, no sé, utilizarlo para alimento de ganado, no sé, para qué se puede utilizar, no tengo idea. Sí, o sea, todo lo que vos puedas recuperar lo vas a poder dar un uso. Incluso hay proyectos donde se hace bioetanol de segunda generación con enzimas que cortan la lignina y te liberan los carbonos de adentro de esas fibras. Obviamente que con unos costos mucho mayores que lo de generar etanol con el grano. También podríamos sacar los animales de los corrales y ponerlos en los campos, pero bueno, ya sería otra la historia, otros los costos y otro el ciclo de engorde y demás. Por lo que yo siempre hablé con los ingenieros agrónomos, es como que es bastante costoso levantar rastrojo del suelo una vez que vos ya pasaste la máquina y levantaste la semilla. Es como que sería doble labranza. No lo hemos explorado. Por ahora sigue siendo aporte de materia orgánica al suelo. En Estados Unidos, por ejemplo, o por lo menos Bunge, creo que es la empresa que hizo un desarrollo hacen como una aplicación en los rastrojos con unas bacterias y que las bacterias hacen la descomposición del rastrojo y a su vez como los nutrientes vuelven al suelo. Como Ignacio, que nos comentó ahí en el chat, capaz beneficia el porcentaje de carbono que aporta el suelo, y sí es así. A ver, lo que hacen estas bacterias es acelerar el proceso de degradación y hacer que la disposición de los componentes esté más fácil para la fauna del suelo, ¿sí? Y bueno, también como dice Laura, cuando vos te queda el rastrojo, imagínate que si tenés que volver a pasar una máquina por ahí arriba para sacar ese rastrojo, vos ahí tenés. Cuando vos sacás algo de raíz, es como la siembra de maní, que vos haces erosión del suelo porque es como que tu fruto está debajo de la tierra. Entonces, bueno, ahí estás haciendo eso y además que estás sumando huella de carbono a tu agricultura, porque, o sea, dentro de la torta, o sea, si vos vieras un gráfico de torta con el aporte de huella que tiene el bioetanol,
la agricultura se lleva como un 35%. Entonces, si nosotros encima le hacemos otra pasada, o sea, el consumo de combustible fósil para la máquina y demás, ese 35% se sube un montón. Claro. Entonces es como que queda así. A ver, no es algo estrambólico lo que se te ocurre, o sea, está perfecta la pregunta, y sí, hay gente que creería que le está buscando la vuelta, como te digo, la gente que se busca en Estados Unidos, pero bueno, nosotros acá todavía no tenemos. Claro, porque y nosotros la idea nuestra fue cuando empezamos a ver la factibilidad de una planta de bioetanol, fue también el estudio de una planta de segunda generación, que vimos que en algunos otros países es como que están estudiando esa factibilidad, y nos pareció que, más allá de que el proceso es un poco más complicado, me parece un poco bastante, diría yo, no más complejo, el hecho también que nos planteó una inquietud fue el tema justamente de los rastrojos, porque en alguna medida, de acuerdo a la bibliografía que se consulte, uno podía ver que hay autores que hablan de que es recomendable dejar el 100% digamos, de lo que es el rastrojo, y después puedes alcanzar otra bibliografía que inclusive habla de dejar solamente un 20%, ya digamos, cubrís el suelo, lo protegés de la erosión y demás. Entonces, también un poco eso. Veíamos también que no estaba muy desarrollado el tema de la recolección del rastrojo, porque es como que medio que había que hacer un segundo proceso, y nada, la consulta era más que nada por eso, por etapa. Tal vez había algún proceso que durante la cosecha también podía recolectar el rastrojo, y bueno, conocer ese detalle si es que se sabía. Claro. Vos sabés que nosotros acá también probamos a hacer bioetanol a partir de sorgo. Sí. Bueno, obviamente porque el sorgo no es alimento para consumo humano, y a ver, se eligió el sorgo porque era como la semilla que podíamos encontrar un porcentaje alto de almidón que esté como ahí más o menos como el maíz. Porque si bien lo que te importa a vos es tener una glucosa para que la levadura la coma. A ver, si yo agarro y le pongo, no sé, azúcar de mesa, si le pongo, no sé, cualquier otro compuesto que yo sé que se va a degradar y que va a quedar glucosa, la levadura se lo va a comer y va a generar bioetanol. Cuando nosotros hicimos esa prueba con el sorgo, a ver, sí tuvimos producción de bioetanol, pero no tuvimos la conversión que nosotros esperábamos, por el hecho de que el sorgo, por ejemplo, tiene una modificación genética como en la periferia, que es la adición de taninos. Los taninos se adicionaron para que los pájaros no se coman la semilla del sorgo, porque vieron que en la planta la semilla queda expuesta. Entonces el tanino lo que hace es le da un sabor amargo y el pájaro no se lo come. Entonces, bueno, la influencia de este tanino es como que jodía o estresaba a la levadura. Entonces, a partir del estrés, no teníamos la conversión del almidón, que es lo que nosotros miramos, no llegaba a término, al igual que con el maíz. Bien. Y sé que en Uruguay hay una planta de bioetanol que lo hacen con la remolacha azucarera. Pero, como decís vos, o sea, con la bibliografía vos te das cuenta de que tenés cualquier fuente que vos tengas de almidón, le podés hacer el tratamiento que vos quieras o el adecuado para que vos tengas después la glucosa. Si bien, a ver, por ahí es medio engorroso, porque lo que nosotros buscamos todo el tiempo es, nosotros con el maíz hacemos un mosto, y este mosto es una mezcla entre maíz, agua, vinaza, ácido, y nosotros le ponemos las enzimas, lo cocinamos, y eso es un flujo, que lo que nosotros buscamos es un flujo bombeable. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un proceso que sea continuo, que todo el tiempo esté entrando algo y todo el tiempo esté saliendo alcohol, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros si bien sí buscábamos degradar el almidón, todo lo que vos quieras, en producción se busca que el flujo sea un flujo bombeable. Claro. Está bien.
Sí, o sea, específicamente, químicamente, te lo debo. Pero, o sea, ¿cómo es la reacción que tiene el bioetanol con la nafta? Pero bueno, la nafta está comprobado, es más, si mandas a un laboratorio a medir el octanaje de una nafta de Shell, o medís o sea, si mandas a analizar el octanaje de una nafta, no sé, de YPF, vas a ver que tienen distintos niveles de octanaje. Y con el bioetanol, a ver, químicamente, no sé cómo es, te lo voy a averiguar porque nunca me puse a buscarlo, pero si vos medís en porcentaje el octanaje que tiene la mezcla de la nafta, cualquiera que sea la empresa, con bioetanol, obviamente bioetanol 99,7%, mejora el octanaje. O sea, la explosión es más efectiva. Y tiene un flex. O sea, tiene un flex que es como una derivación en una parte del motor, y lo que vos haces es como dosificar el bioetanol con la misma condición que se dosifica la nafta. Condiciones de caudales, presiones. Si bien el vehículo que vos le pones bioetanol, le tenés que poner un poco más de cantidad para lograr los mismos kilómetros, o por lo menos eso estamos en investigación de eso, pero vos lo que haces es le pones un aparatito, un flex, que el flex lo que hace es como que te da la condición que necesitan en los inyectores del motor. Básicamente, para ir a la química básica, es por diferencia de poder calorífico, ¿no? Y por diferencia de punto de ignición y detonación. No es lo mismo el etanol, la explosión del etanol, la compresión y la cantidad de etanol para generar el movimiento del pistón, que el de la nafta. Entonces es como cuando vos pasas el auto a gas. Necesitas ajustar la cantidad de combustible que le vas a meter adentro del pistón para que pueda hacer la detonación, ¿no? No sé si me explico. Bueno, y con el tema del octanaje es lo mismo. El octanaje lo que te mide son las detonaciones que vos tenés adentro de la combustión. Vos, cuando haces una combustión, cuando vos tenés impurezas, si tenés más impurezas, vas a tener diferentes explosiones adentro de la cámara de combustión que a lo mejor se suceden. Vos fíjate que la combustión es la compresión, la ignición y la expansión del pistón. Vos a lo mejor, si tenés un combustible más sucio, lo que va a suceder es que a lo mejor seguís teniendo varias detonaciones y explosiones cuando el pistón no está haciendo el recorrido de la expansión. Entonces, son vibraciones en el motor, y todas las vibraciones adentro del motor te generan problemas mecánicos, ¿no? A la larga. Entonces, por eso se dice que, y está comprobado con lo que dice Virginia haciendo los ensayos, es que la combustión es mucho más limpia cuando tenés etanol, tenés menor cantidad de detonaciones adentro, que detonaciones son estas explosiones, microexplosiones, que si vos pudieses ver una cámara térmica adentro de un pistón, vos verías que tenés la explosión principal que hace que se expanda el pistón, y vas a tener varios puntitos calientes también, que son como microdetonaciones que se van haciendo y que van haciendo que el pistón vibre en el recorrido a la expansión. Entonces, sí, decime. Sí, impureza. Claro, claro.
Claro, eso es básicamente así, bien básico es eso, vas a lograr una mejor combustión, vas a tener menos puntos calientes, vas a tener menos detonaciones en el motor, para llevarlo a lo que es la parte de biogás. Nosotros en los motores de biogás son motores como los de auto, tenemos motores de 12 pistones, tenemos motores de 16 pistones, y nosotros ahí también tenemos que evitar las detonaciones, porque las detonaciones generan vibraciones y hasta rompen las camisas a veces de los motores. Cuando entra una impureza adentro del biogás, tiene un punto de ignición, un punto de combustión diferente, genera un punto caliente, genera una detonación, una explosión no controlada, y hasta puede llegar a quebrar una camisa y romper un pistón. Entonces, por eso es el tema del mejoramiento del octanaje con el etanol que se genera en la gasolina, ¿no? Buenas, yo tenía una pregunta respecto a, en la parte de calidad, qué exigencias tienen sobre la materia prima que entra. En la producción de bioetanol. Sí. Y nosotros medimos el porcentaje que tiene de lípidos, de almidón, la cantidad de proteínas con un equipo, con un NIR de marca FOS. Además, encalado, lo que se hace previo al análisis es una inspección visual. Tenemos un calador que tiene toma de muestras en puntos estratégicos de cada camión que viene a descargar en la planta. Y bueno, después de eso, el mismo operador toma las muestras, encalado, tenemos ese equipo, es infrarrojo, y bueno, se le mide lo que te conté anteriormente. Cuando esté el OK, el camión se descarga. El maíz que entra a producción se le hace otro análisis, o sea, se le hace de vuelta el análisis con otro equipo, que es un infrarrojo también, pero es marca Perten, y después se le hace aflatoxina, y después a la molienda sí hacemos medición de lo que es granulometría. Pero al maíz es eso. De igual manera, el maíz se limpia, o sea, pasa por una zaranda, pasa por un tren donde hay imanes, por cualquier tuerca, tornillo, hasta herramientas encontramos los imanes, que es cualquier elemento extraño. Muy bien. Y con respecto a la salida del producto terminado de bioetanol, ¿qué exigencias les piden a ustedes, digamos, para su producto? El organismo que regula se llama INB, o sea, nosotros hoy estamos regulados por INB para la parte que es producción de bioetanol, y estamos regulados por el ANMAT, que nosotros sabemos el Código Alimentario Argentino, para lo que es alcohol buen gusto. Y bueno, dentro de INB nos pide como cabeza es el GL, o sea, la concentración que nosotros tenemos de alcohol, que, a ver, si INB nos pide un 99,6 o 99,5, nosotros estamos sacando 99,7 por el hecho de que nosotros manejamos nuestros límites internos, que siempre son como un poquito resguardándonos. Tenemos acidez, conductividad, y para lo que es combustible es eso nada más. Obviamente que sea un líquido que sea sin turbidez, que no tenga material sólido, que sea un compuesto que es límpido. Si me voy para la parte de alcohol en gusto, ahí sí yo tengo un poco más de controles, porque es alcohol con gusto potable, entonces no tengo que tener congéneres, o sea, no tengo que tener metanol, no tengo que tener isoamílico, butanol. Tengo obviamente un margen que creo que la suma de todos los congéneres me tiene que dar 0,03%. O sea, es un porcentaje bajísimo, y tenemos que cumplir con acidez también para lo que es buen gusto. Lo que no nos pide ANMAT es la conductividad. Pero como nosotros, a partir de nuestro alcohol combustible, hacemos el alcohol buen gusto, cuando nosotros ya salimos con un alcohol combustible que entramos dentro de lo que es conductividad, después hacemos buen gusto con un alcohol que nos entre en parámetros. Otra cosa que con el tema de la calidad, que no te dije recién, es que nosotros al maíz le medimos el porcentaje de almidón que tiene.
Nosotros compramos el maíz y en Argentina el maíz se compra por tonelada y no sin importar la cantidad de almidón que tenga el maíz. Y a nosotros lo que nos interesa es que tenga la mayor cantidad de almidón posible. Por eso también hemos hecho pruebas con un maíz desgerminado, en el cual el maíz, antes de entrar al proceso, se le saca el germen de la semilla. Entonces, cuando vos mirás el porcentaje que tenés de almidón, se subía en 12% del total. Entonces, vos ahí podías agarrar y tenías un fermentador, o sea, tenés un tanque donde estás generando el bioetanol, en el cual vos a lo mejor arrancas con 33% de sólidos o 34% de sólidos, y vos tenés un porcentaje del 12%, que es bastante, más de almidón que en un fermentador hecho con un maíz sin desgerminar. Pero bueno, eso tiene otras como desventajas. Así que nosotros hoy estamos ingresando el maíz común y corriente. Muy bien, todo muy claro. Respecto a la calidad, tenía la consulta de también, durante el proceso se van haciendo los controles, o sea, distintos controles a las distintas etapas, ¿no es cierto? Vos, o sea, cuando entra el grano al proceso, obviamente que los controles que te dije recién, después se muele, nosotros tenemos 2 molinos de martillo que creo que están en los videos que seguramente les mando Mary, en el cual nosotros medimos ahí la dispersión de partículas. Nosotros, mientras más chica sea nuestra partícula, más expuesto va a quedar el almidón para hacerla moliendo. ¿Sí? O sea, en realidad para hacer la fermentación. Nosotros después de moler, tenemos, el molino, lo que nosotros regulamos es la malla. La malla, nosotros tenemos una apertura de 2,5 milímetros, pero si nosotros quisiéramos achicar la malla, irnos a 2 milímetros, el proceso sería más eficiente. ¿Qué pasa? Cuando yo achico la malla del molino, que originalmente estos molinos tienen una apertura de 3 milímetros, cuando yo, mientras más chico tengo el agujero de la malla, menos cantidad puedo producir, o sea, menos toneladas de maíz, mira, menos toneladas de maíz puedo procesar por hora, ¿sí? Entonces nosotros acá medimos la granulometría. Después tenemos el proceso que es la licuefacción, que bueno, acá está puesto de esta manera, ¿sí? El proceso de licuefacción, lo que se hace es, se cocina el maíz con agua y se le pone una enzima que es la alfa-amilasa. La alfa-amilasa, la que nosotros manejamos, trabaja en un pH de 5,2, 5,4. Entonces, y a una temperatura de 85 grados. Entonces nosotros le damos esas condiciones, bajamos el pH del agua y le subimos la temperatura a 85 grados. Y ahí se produce como una cocción, y es una polenta en el cual la alfa lo que hace es hacer los cortes aleatorios dentro de lo que es la cadena. Lo que nosotros buscamos, o sea, la levadura que nosotros usamos, se come la glucosa nada más, o sea, se come una DP1 sería. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros después que hacemos la cocción, la alfa-amilasa, imagínense que hace como los cortes aleatorios, entonces yo puedo mejor tener una glucosa suelta o puedo tener cadenas largas, o puedo tener una glucosa suelta y una cadena larga, o puedo tener 2 cadenas del mismo largo. Es como que su trabajo es tan aleatorio que no sabemos con exactitud cuál es el largo de las cadenas que tenemos en ese momento. Entonces lo que nosotros seguimos ahí son los sólidos, y lo mismo medimos con un análisis, que son los bricks, o con la dextrosa equivalente también, que son titulaciones donde vos medís los extremos libres que tenés de la cadena de almidón. Después, cuando termina la licuefacción, lo que se hace es se enfría el mosto, porque obviamente la levadura que nosotros trabajamos en la Saccharomyces se banca después de 35 grados, ya se empieza a estresar, después de 42 grados se muere. Entonces nosotros enfriamos ese mosto y pasa a fermentación. Nosotros en fermentación lo que medimos es entre la hora 0 y la hora 6 hacemos un recuento de levadura, porque si bien vos cargas el fermentador con el alimento, haces un colchón de mosto y después haces la edición de las levaduras. Nosotros ahí hacemos un recuento al microscopio
Entonces, donde vos ves cuántas levaduras están quemando, cuántas están vivas, cuántas están muertas, y ahí te da un parámetro de cuántas hay activas para tu fermentación. Además, vos lo que necesitas medir ahí en la fermentación es la degradación de azúcares. Nosotros tenemos un HPLC donde medimos cada fermentador cada 6 horas, medimos cómo es la degradación de azúcares. Y lo que miramos BP1, o sea, cuántas glucosas tengo, y después de las BP4 o BP6, o sea, las cadenas largas, cuántas tengo. La cantidad de cadenas largas tiene que ver con la cantidad de glucoamilasa que yo tengo que adicionar. Si bien cuando inicia la fermentación, entre la hora 0 y la hora 12, yo hago adición de glucoamilasa, después yo lo sigo midiendo, son 60 horas de fermentación, imagínate, tengo 10 pasadas por HPLC, más de 10 pasadas por HPLC del fermentador, porque si bien son 60 horas, dependiendo del caudal que estemos entrando a destilería o no, siempre son más horas. Hemos pasado fermentadores con 72 horas, y sí, obviamente, mientras más horas lo dejas, menos almidón residual tenés y más generación de alcohol tenés. Pero bueno, ahí lo que medimos son los azúcares. También medimos el grado de avance en alcohol. O sea, vos tenés el trabajo de las levaduras, vos tenés a lo mejor son, dependiendo de la marca, pero entre 6 y 12 horas de latencia, donde la levadura se acostumbra. Y de la hora 6, 12, dependiendo cuando empieza a arrancar la curva, se hace una exponencial que hasta la hora 48 genera mucho alcohol. Si bien genera alcohol, en la misma proporción genera dióxido de carbono y calor. Después, cuando nos vamos a la parte de la destilación, en destilería se controla, se pasa por el CG, se pasa por el GL, o sea, se pasa por el densidímetro para ver cuál es la concentración, y también se mide acidez y se mide conductividad. Otra cosa que me olvidé de decirles es que acá en la licuefacción, como nosotros necesitamos el pH de 5,254, es importante medir el pH. Bueno, y después cuando tenemos la parte de separación y el área donde se hace el despacho de la burlanda, obviamente que eso también tiene un control de calidad porque es lo que se vende, o sea, es nuestro punto crítico de control. Y ahí sí también medimos humedad, se le mide proteína, se le mide materia grasa, que es lo que realmente le importa al productor, porque la burlanda es un concentrado proteico. Y después, bueno, cuando sale de destilería, como les dije, son sobre todo conductividad, acidez y GL. Cuando me voy a anidración, que es el sector donde yo termino de concentrar el alcohol, porque recuerden que en destilería sale a 95, 94, 96 en ciertas oportunidades de concentración, después necesito llevarlo a 99,7. Entonces lo paso por los tamices moleculares, donde tiene la zeolita, donde hace esa retención de agua. Por ende, yo a la salida de los tamices necesito controlar de nuevo GL, conductividad y acidez. Si yo me voy por el lado del buen gusto, sí o sí tengo que hacer los análisis de la cromatografía gaseosa para ver los congéneres. ¿Y qué más? Y bueno, obviamente que acá hacemos análisis de todas las corrientes de agua que entran a la licuefacción, porque, qué sé yo, es necesario tener como un parámetro de qué pH está entrando la vinaza, porque nosotros para hacer la regulación de pH y para no hacer tanto consumo de ácido, hacemos regulación con vinaza, porque la vinaza tiene un pH de 4, 4,5, entonces con una inyección de vinaza llegamos al pH de 5,2, 5,4. No sé si me olvidé con análisis. No, bueno, y después obviamente para ir a lo que es el circuito de lo que es biogás, también hay que hacerle determinados análisis al destilado de maíz y todo lo que es el control de procesos de la parte de digestión. Pero bueno, para que tengan dimensión, nosotros tenemos un laboratorio que está 24/7 trabajando para poder ofrecer todos estos servicios y asistir a producción, digamos. Una consulta con respecto. Como ingeniería, o sea, son áreas que son transversales a todas las unidades de negocio. Ok, y
Con respecto al proceso productivo, entonces, digamos, la etapa productiva está funcionando 24/7, ¿verdad? ¿Te escuchas? Hola. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. No, te consultaba si, entonces, digamos, la parte productiva está funcionando 24 horas, los 7 días de la semana. Sí. Okay. Sí, tenemos paradas programadas 10 días para hacer mantenimiento y inspecciones y demás, pero la idea es casi siempre acotar esas paradas a la menor cantidad de días posibles para poder tener la planta operativa la mayor parte del año. Pero sí, es una planta 24 horas. Perfecto. Ujú. Mir, Nosotros tenemos la parada de la planta de bioetanol ahora en julio. También es una fecha que es más estratégica porque nosotros, es una época en la cual el consumo de gas aumenta, obviamente por el frío, y bueno, nosotros estamos como consumiendo una cantidad de gas enorme, muy significativa, por lo cual nosotros decidimos hacer la parada en el invierno. La parada que nosotros hacemos consiste en tipear, ¿no? O sea, hacer toda la limpieza. Generalmente la mayoría de las limpiezas son con soda cáustica porque es todo material orgánico lo que necesitamos limpiar. Entonces hacemos SIP de todo. Nosotros tenemos una central SIP donde manda la soda caliente para cualquiera de los trenes donde tenemos intercambiadores de calor, sobre todo los intercambiadores de placas. Se sipean intercambiadores, cañerías, tanques, las torres de destilación. Nosotros tenemos 3 torres. Hay una torre y media que es mostera, o sea que entra todo el mosto. Imagínate que cuando te queda un poco de azúcar, se te pegotea todo, entonces todo eso se sipea. El sip de la destilería tarda 2 días. Estás 2 días metiendo soda y recirculando, calentando, para poder despegar todo ese azúcar que quedó pegada. Pero, o sea, ese sip de destilería se hace 3 veces al año. En la parada anual también se hace ese SIP. Y después tareas, o sea, programadas. Este año también a principio de año, que ya hace como 2 años, que no se desarmaban los reboilers de la destilería. Así que vino una empresa y gente, los reboilers ahí en México tengo algunas fotos, no sé, son 7, 10 metros de largo y, no sé, yo mido 1,70, los reboilers deben medir 2,5 metros. Viene gente, los desarma, limpia tubo por tubo, se arreglan sellos, cañerías, pérdidas. También eso, o sea, la planta anda 24/7, entonces a vos tenés una pérdida, una cañería de agua y tratás de solucionarla ahí sobre el momento, pero siempre son soluciones parciales y dejas el registro de la tarea para cuando tengamos la parada. También se hacen mejoras. No sé, por ejemplo, venteos de alcohol que hoy tenemos en la planta, se están redireccionando a una lavadora nueva de alcohol para poder, o sea, si vos caminas por la destilería como que sentís el olor a éster, el olor a fruta o a los alcoholes livianos, que son los que se están perdiendo por el hecho de que los equipos van sufriendo ensuciamiento y que con la limpieza química y con la limpieza mecánica pues, es todo, siempre vas perdiendo un poquito y nunca volvés al cero. Entonces, bueno, todo lo que es mejora, ampliación y demás, ingeniería se acomoda para esos 15 días hacerlo y obviamente mantenimiento esos 15 días está desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche arreglando cañerías, bombas, cambiando válvulas. sí, imagínense que son 15 días en los que hay que volver a dejar todo en condiciones para poder funcionar un año completo sin parar. Eso es lo que es planta de etanol. Planta de biogás no tiene parada programada porque uno no puede detener los digestores, porque detener un digestor y volver a arrancarlo implicaría una pérdida muy grande para lo que es la generación de energía. Entonces, el sistema ya se diseña lo bastante robusto como para tener equipos que no necesiten estas paradas anuales. Sí se hacen mantenimientos, inspecciones de rutina para prevenir fallas,
y programar las tareas, digamos, la menor cantidad de tareas posibles, para no detener la digestión. Y lo que son los generadores sí tienen mantenimientos cada 4.000 horas, cada 8.000 horas, cada 12.000 horas, y un mantenimiento mayor que es cada 35.000 horas, que ese mantenimiento ya lleva entre 10 y 12 días. Obviamente que el tiempo que está detenida la planta es plata que no se genera, entonces cada vez lo que se hace desde ingeniería, desde todas las áreas, es tratar de acotar los tiempos de parada y los tiempos de mantenimiento para poder volver a poner toda la unidad de producción a operar lo más rápido posible, ¿no? Y las paradas de la parte de bioetanol son bastante interesantes para la parte de digestión porque implican como un reacomodo de todas las dietas de los digestores, implica por ahí salir a tener que buscar un sustrato adicional en el mercado de la biomasa, que le digo yo, que ahora está muy de moda el reuso de todos los que son los residuos de otras industrias. Entonces, cuando la parte de bioetanol para, la parte de digestión tiene que salir a buscar sustratos adicionales para poder suplir el sustrato que no se va a generar en la parte de biogás. Así que bueno, es bastante movido para todas las unidades de negocio la parte de la parada en julio para entrar en mantenimiento. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos por partes. Primero, como para que tomes dimensión, para hacer los 6,6 megawatt hora, los 365 días del año, vos vas a usar más o menos unos 800 metros cúbicos de vinaza liviana, así en números redondos, por día. Unas 5 o 8 toneladas de silaje de maíz y unos 5 metros cúbicos de estiércol. Eso es la mezcla completa, digamos, de todos esos sustratos. Y con eso vas a poder garantizar la operación los 365 días del año, porque la digestión funciona los 365 días del año, no tiene paradas. Después me preguntaste acerca de... Me perdí. La cantidad de vinaza, la cantidad de sustratos, la tensión, ¿cierto? Para generar los 6,6 megawatts, nosotros tenemos 6 generadores, ¿sí? Cada generador genera en 400 voltios y tiene cada generador su propio transformador que lo eleva a 13,2. Nosotros tenemos suerte de que tenemos ya la línea en 13,2 que pasa por la puerta de nuestras centrales, entonces ya elevamos a la tensión de distribución y no necesitamos de las distribuidoras. Sí, ya sale en 13,2. Eso, y lo otro que me preguntaste de los digestores a escala doméstica, sí, o sea, hay digestores a escala doméstica, incluso si ustedes ven,
ya en el mercado se venden como unas bolsas gigantes con gasómetro y donde uno puede tirar sus residuos y ir como generando biogás con su propia biomasa. Y también hay digestores que se instalan en la parte de cloacales de los hogares, que ya no son para generar biogás con el propósito directo de generar biogás, porque por ahí tienen baja eficiencia o por ahí la cantidad de residuos que nosotros generamos no tiene un potencial tan grande de generación de biogás, pero sí son para tratar todos los líquidos y los residuos con el objetivo de generar como fertilizantes orgánicos. Entonces a uno ya se lo venden como que con eso podría regar las plantas de su jardín y demás. Mire, ¿querés compartir y les mostramos eso? Nosotros con Virginia también trabajamos en lo que es la generación de información y base de datos para el potencial de generación de biogás de diferentes sustratos, y estamos trabajando en lo que es el potencial de generación de biogás de residuos sólidos urbanos y de residuos domésticos. Las condiciones que vos le podrías generar a un digestor de servicio doméstico, en donde probablemente no lo puedas agitar con la eficiencia que lo podemos agitar a nivel industrial, en donde no los puedas calefaccionar porque no tenés los sistemas con las eficiencias que se pueden llegar a lograr a nivel industrial, no te generarían una cantidad de biogás significativa como para poder alimentar toda tu casa, lo que te digo, con ese biogás, pero sí ya podrías tratar tus residuos cloacales o tus residuos orgánicos y ya darle un destino al digestato, ¿no? Que es lo que se genera. Pero sí, hay varios proyectos, incluso hay un pueblo en Santa Fe, que no me acuerdo ahora el nombre, yo me voy a acordar, que el pueblo lo que hizo fue desarrollar todo un programa de concientización y de educación a su población para la recolección y la clasificación de los residuos. Se clasifican, se hace una recolección diferenciada, todos esos residuos van a un biodigestor que tienen en el pueblo, lo tienen en un lugar público, y con ese biodigestor alimentan una cocinita en donde uno puede ir y calentarse el agua del mate y ponerse a tomar mates en una plaza pública. O sea, es bastante interesante el proyecto ese, pero sí, se puede usar a nivel doméstico. Es más, ¿te acordás el chico Agustín que vino de Bahía Blanca, en Carué, que era el pueblo donde era este chico que vino a hacer la práctica? Él dice que en su pueblo empezaron a separar los residuos con la finalidad de la venta de cartón, vidrio, plástico, y les quedaban como los residuos sólidos urbanos, o sea, todo lo que era húmedo, y empezaron a practicar, a hacer biogás. Hoy en día todavía no lo están haciendo, pero tienen absolutamente todo. Se empezaron al revés de lo que nosotros a lo mejor hubiésemos empezado, que es separar seco de húmedo. Igual les hago una acotación más, que el tamaño del tanque, del biodigestor, depende mucho de lo que vos quieras usar como sustrato, porque no es lo mismo un biodigestor que vos digas, tengo un renovar de 1 mega y quiero usar, no sé, silo de maíz y estiércol, es muy diferente a que me digan, no, me tenés que hacer un tanque para 1 mega para alimentar con vinaza o para alimentar con suero de leche, con bagazo de no sé, las plantas azucareras o el residuo de las cerveceras, o sea, todo lo que es, dependiendo del efluente o dependiendo el sustrato que vos vayas a usar para la planta de biogás, es el tamaño del digestor y es lo que vos tenés que cargar por día. Y decir otra cosa. Y nosotros lo que les quería contar es que tenemos unos digestores a escala piloto, como me dijo Laura, y en esos digestores nosotros, o sea, dependiendo de lo que le carguemos también, hoy en día estamos ensayando unos productos y estamos sacando algo de entre 60 y 70 litros por día de biogás. O sea que si juntamos la bolsa todos los días y la usamos para consumo propio,
es un montón. Es un montón porque vos haces las cargas a lo mejor 2 veces al día y con esas 2 alimentaciones que uno hace, obtenés esos 60, 70 litros y estamos sacando un porcentaje de metano del 58-60. Así que totalmente yo creo que se puede hacer en una casa. Sí. Sí, sí, se hizo en lugares estratégicos de la ciudad en donde sabíamos que iba a funcionar, porque la primera vez que largamos la experiencia recibimos cualquier cosa dentro de los residuos, porque hay que decirlo, no tenemos cultura de separación de residuos y creo que nos va a llevar bastante tiempo adoptarla. Como los escombros en el contenedor de Claro, cuando ahí en el video ustedes vieron que llegaba un camión y descargaba frutas y verduras. Eso también nos llevó un montón de tiempo porque el primer camión que trajimos del mercado central trajo cualquier cosa menos residuos orgánicos. Trajo cajones de verduras, alambre, escombros. Entonces, sí, ahora se hace con puntos estratégicos y se hizo toda una campaña de concientización y necesita de mucha alfabetización la cultura de separación de residuos. Claro, claro. Incluso imagínense que nosotros, no sé, se nos va un pedazo de hierro perdido entre medio del sustrato y eso entra en una bomba sale, no sé, 8.000 euros y tarda 120 días en llegar desde el lugar de donde la compramos, entonces nos saca de operación. Entonces, todo lo que son los inertes y las contaminaciones en las materias primas es un punto crítico bastante importante para una planta de biogás. Sí, y ni hablar si, por ejemplo, con el proyecto este que tenemos del hongo, de que si tienen algún, no sé, pesticida o los animales donde se extrae el estiércol tiene, no sé, algún químico o alguna adición de algún compuesto que vos decís, bueno, a lo mejor te frena el olor en el criadero del cerdo, pero si yo lo meto al biodigestor, capaz que a lo mejor una flora que llevo, no sé, 8 meses, criarla, que se acostumbra y demás, le pones algo de eso y fuiste. ¿Hola? Ah, disculpa. Sí. 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 Espero que después de la prórroga lleguen a algún acuerdo y que realmente nos dejen en corte, porque si bien a partir de maíz somos 5 etanoleras, es empleo para muchísima gente y bueno, creo que nosotros lo hemos pasado ya en el 2019, en agosto, con las PASO y cuando uno ve el despido de gente y la tensión por ahí, como que esa incertidumbre es horrible. Entonces, bueno, nada, ojalá que la prórroga termine siendo una reforma positiva de la ley. Pero bueno, nosotros hoy en día, por suerte, estamos con la planta al palo y la verdad que la parada ahora de julio, nos gustaría no hacerla y seguir produciendo porque tenemos mercado para vender, o sea, nosotros tenemos el cupo, hasta hemos llegado a comprar alcohol a otra etanolera para poder hacer el buen gusto y cumplir con los clientes.
Y bueno, lo del buen gusto es, o sea, tiene un potencial enorme, porque nosotros el buen gusto potable que estamos sacando lo hemos vendido hasta Fratelli Branca, que ellos hacen el vodka, bueno, y obviamente el Fernet Branca en Buenos Aires. Se vendió a Unilever, se vende a Fradealco, a Algabo, o sea, hay un montón de empresas que están comprando y cualquier cosa tiene alcohol, o sea, vos, no sé, un producto que vos limpiás la mesa tiene alcohol, el producto que usas para limpiar el piso, o sea, la mayoría de todos los que son compuestos de limpieza llevan etanol, así que bueno, estamos como buscando el mercado, estamos mejorando nuestro alcohol gusto, estamos buscando la mejora de la eficiencia del etanol, y creo que si llegara a ese punto en el cual el corte pasa del 12 al 5 o nos reducen el cupo, habrá que reamoldarse y buscar clientes como lo estamos haciendo ahora y meterle nomás. Pero sí, es súper complicado. Sí, esto, opinión personal, sin vinculación con la empresa, a uno como ingeniero, todo esto le causa como indignación en cierto punto, porque uno estudia para producir, para generar valor agregado y demás, y todas estas medidas es como que van en contra de la industrialización, de una industria que tiene 10 años, joven, digamos, y los cambios de rumbo de un lado para el otro, cómo te dan vuelta la pelota en 10 años, en un negocio que no se piensa para 10 años, digamos. Y a nosotras, sobre todo, que somos del interior, que estamos más vinculados con lo que es la producción primaria, el tener estas oportunidades de industrialización, de no tener que desarraigarse, de no tener que irse a una gran ciudad, digamos, es como que va todo en contra de eso también, la política. Y bueno, como dice Virginia, genera bastante estrés, genera bastante incertidumbre, pero bueno, siempre la empresa tiene una posición muy positiva en cuanto a eso, y como que nosotros siempre fuimos muy dinámicos, y en 10 años pasamos de generar etanol solamente a generar biogás, a generar carne. Lo que es la parte de biogás también está vendiendo ingeniería, ¿sí? Tenemos en desarrollo varios planes de negocio para ampliar los mercados. Es como que no nos quedamos solamente con la parte de etanol, por eso es como que, si bien se reduciría el cupo y sería un efecto bastante negativo para la empresa, es como que tenemos otras puertas abiertas, digamos. Pero básicamente eso, como ingeniero uno es como que piensa, bueno, me voy a tener que mudar a una ciudad grande y buscarme trabajo en otra industria. Como le pasó a mucha gente. Como le pasó a muchos compañeros nuestros de la universidad. A lo mejor ustedes no, porque allá en Buenos Aires la actividad industrial es mucho más diversa. Bueno, vos estás en San Francisco. Bueno, pero acá en San Francisco hay más industria que en Río Cuarto. Sí. Claro. Sí. Y, o sea, por ahí los hizo tanques que se fueron para Europa, que en realidad fueron a España, también fue como Sí, fue un hito todo para nosotros, digamos. Sí, porque después, o sea, se exportó allá y después empezamos a exportar a Perú, a Chile, o sea, el Alcohol Gusto se está exportando un montón. Y yo creo que, bueno, en un momento también la burlanda, nosotros teníamos unos hornos en los cuales nosotros secamos la burlanda y exportábamos la burlanda seca también. Entonces, es como que la empresa, si bien antes por ahí a lo mejor estaba un poco más cómoda con el tema de la ley,
Cómodo en el sentido en el cual vos producís y ya sabés a quién se lo vas a vender, porque vos sabés que en el mes te lo vas a buscar el alcohol y se lo lleva. Es como que nos tuvimos que reacomodar todos y tomar roles de decir, bueno, a ver, Laura hacía biogás, yo hacía bioetanol y hoy los dos hacemos las dos cosas. Y gracias a que tenemos venta de proyectos, tenemos mejoras, estamos metiéndole para conseguir créditos, para ser más eficientes y demás, pero bueno, sí, es difícil ver que con tanto esfuerzo, después que se llegara a caer la ley, porque, a ver, si bien es para nosotros, es también para todos los que están alrededor, porque es para el productor, que bueno, a ver, no trae el maíz acá, tiene que vender en otro lugar, pero todo, el que vende las enzimas, el que vende la urea, el que vende, no sé, el que nos trae las levaduras, el que nos vende los antibióticos, no sé, a todos nos afecta. Como que la empresa, una vez que se radicó, empezó a generar una sinergia alrededor, no sé, hasta incluso la gente que vende las viandas para nosotros. Imagínense que se desarrollaron 2 proveedores de viandas especiales para traernos la comida a nosotros al mediodía. Que sé yo, hasta el mínimo detalle de ese. Sí, y ni hablar de contratistas, o sea, contratistas a lo mejor que tenían un taller eléctrico, que en Río Cuarto no había un contratista eléctrico así como súper especializado en todo lo que es industria. Y los contratistas crecieron con Bio 4, o sea, contratistas mecánicos que hoy trabajan acá, que vienen a las paradas y demás, se fueron desarrollando al lado de Bio 4, como hoy, no sé, Sorsan, que nos hace toda la parte eléctrica a todas las unidades de negocios, también son como esa, muchísimas empresas que crecieron a la par. No fue como... Sí, nos motivamos mucho en la charla, pero sí, es algo que, bueno, a cierto punto nos genera bastante tristeza porque es como que también para algunas personas la mirada es un poco acotada a solo decir que una empresa captura todo el mercado y gana todo el dinero, pero en realidad también derrama, genera laburo, genera empleo indirecto, genera desarrollo en las localidades del interior y demás. Pero bueno, no queremos ir. No, yo quería aprovechar y hacerles una pregunta similar, pero en otro aspecto. ¿Cómo les impactó la pandemia con toda la baja en el consumo de combustible a ustedes? Si varió la cantidad producida en base a eso. Y también si, digamos, que la pandemia también abrió otra puerta, que es que la gente empezó a utilizar muchísimo más el alcohol como sanitizante, si pudieron aprovechar ese segmento de mercado como para abastecerlo. Sí, nosotros arrancamos la planta de alcohol con gusto. Nosotros en realidad, ¿qué teníamos? Teníamos nuestra destilería vieja, que es la que nos da 273 metros cúbicos día, y teníamos una ampliación de la destilería, la cual nosotros íbamos a ampliar para producir 400 metros cúbicos por día. Cuando empezó, con todo esto de la pandemia, nosotros hablamos con la gente de Prague, de la India, que son los tecnólogos que nos vendieron las torres, y ellos les preguntamos si podríamos hacer alguna modificación para generar alcohol con gusto o el Pharma, y nos dijeron que sí. Obviamente que nos vendieron esa ingeniería, y nosotros en 3 semanas vino gente de todos lados a trabajar y reacomodamos, y bueno, una de esas torres de las que teníamos para la ampliación nos sirvió para sacar en un momento alcoholes pesados y en otro lavado del alcohol, los alcoholes livianos. Con esos 2 procesos nosotros llegamos a la calidad de alcohol con gusto. Entonces, bueno, nosotros en mayo del año pasado, el 6 de mayo tuvimos nuestro primer lote de alcohol con gusto. Y bueno, nada, hoy estamos en alrededor de 30 metros cúbicos por... Las ventas son 30 metros cúbicos por día. Si bien la torre nosotros nos gasta 6 metros cúbicos hora, podríamos estar sacando, estamos haciendo 30 metros cúbicos al día, que es lo que tenemos de venta. Pero bueno, también piensen eso, que nosotros sí, a lo mejor de las 28 toneladas de maíz que molemos por hora, nos vamos a lo mejor a 20 o a 18. Cuando tenemos un cupo bajo, nosotros generamos menos vinaza.
Entonces ya es un problema para las plantas de biogás porque tenés menos sustrato, la gente de biogás tiene que salir a buscar sustratos y así es como todo un ciclo. Pero bueno, en conclusión, y para que se sientan también ustedes parte, porque están estudiando carreras industriales, creo que con todo el conocimiento que logramos adquirir en estos 10 años, de todos nuestros procesos, toda nuestra formación, pudimos, en la adversidad de que haya menos consumo de nafta y demás, reconvertir la planta rápidamente, elaborar con la gente del exterior y rápidamente salir a producir etanol buen gusto, digamos. Como que pudimos sortear la adversidad y reconvertir la planta a etanol. Que eso, si hubiese sido una planta quizá en la que no hubiera tantos profesionales y tanta gente técnica, probablemente hubiera llevado más tiempo, digamos, desarrollarse. Te hago una consulta. Sí. Ahí hablando un poco del tema que están hablando de la capacidad ociosa y demás que no llegaron a tener porque inclusive tuvieron que incorporar alcohol, etanol mejor dicho, para la línea de buen gusto. ¿Qué cupo tienen ustedes asignado para la producción de bioetanol? Varía todos los meses, pero son los... a ver, déjame sacar la cuenta y te digo. Y relacionado a eso también es, yo no sé cómo es el tema de la producción, si ustedes tienen capacidad de almacenarla y qué capacidad tienen de almacenamiento, no de la producción de bioetanol ya directamente. O sea, no sé si ustedes cuentan con alguna reserva, digamos, como para poder abastecer una demanda imprevista, ¿no? Sí, nosotros tenemos los cupos, te respondo la primera pregunta. Obviamente, dependiendo del mes, o sea, la nación saca el cupo y hace la distribución a las 5 etanoleras de maíz. Nosotros tenemos cupos de alrededor de 8.000, 8.100 metros cúbicos al mes, 8.200. Y nosotros tenemos capacidad de almacenaje de cómo es nuestra isla de tanques. Tenemos 2 tanques que son de 200 metros cúbicos, de los cuales esos siempre se llena uno, calidad le da el ok y pasa a almacenar mientras se llena el otro y así siempre se trabaja con esos 2 como si fuesen unos tanques intermedios. Después tenemos los tanques, tenemos 4 de 2.000 metros cúbicos y después tenemos de 800, tenemos 4. Tenemos, entonces, son los 4 de 800, los 4 de 2.000 y los 2 de 200 metros cúbicos. De los cuales nosotros estamos usando uno de 200 y uno de 800 para el alcohol buen gusto, potable, y todo lo otro va para combustible. Perfecto, gracias. O sea que tenemos los 2.000 por 4, 6, ya tenés los 8.000. Sí, tenés para guardar más de un mes. Bien. A mí me había quedado, una pregunta colgada de cuando estábamos hablando del plan preventivo de mantenimiento. Les quería consultar si ustedes también tenían, ya hablamos de huella de carbono y huella hídrica, si tenían algún también plan preventivo para mitigar riesgos ambientales y demás. Tanto si tienen plan preventivo como si tienen algún plan, no sé, de medidas correctivas en caso de que llegue a suceder. Sí, o sea, la planta tiene certificación ISO, ¿sí? La 14.000, tiene certificación OYAS, ¿sí? Y básicamente todas las actualizaciones de los sistemas de gestión y de las certificaciones fueron más que nada direccionados a lo que es gestionar los riesgos. Entonces, con todas esas certificaciones nuevas que logramos, fuimos cubriendo todos esos riesgos ambientales, riesgos tecnológicos, y básicamente ahí hay todos planes de acción y demás relacionados con lo que preguntas. Pero sí, está cubierto todo eso en lo que son nuestras certificaciones.
Yo les quería hacer una consulta, Sí. pero más sobre el lado como sería de recursos humanos. ¿Cuánta gente está trabajando ahora en la planta? Y nosotros somos más de 140, no te podría decir el número exacto porque es bastante dinámico, pero más de 140 somos. Y aparte de eso, tipo por ahí un poco más, ¿cómo hicieron ustedes para llegar a trabajar? ¿Hace cuántos años están en la empresa? Bueno, en mi caso particular, yo empecé a trabajar en el 2012 con el desarrollo de bioeléctrica. Así que empecé a ser muy junior y bueno, todavía sigo acá, no cambié de trabajo. Pero bueno, me permitió ver todo el desarrollo, me permitió meterme desde el plan de negocio al montaje, la puesta en marcha y demás. Y bueno, es un poco la experiencia capitalizada, lo que ahora estoy transfiriendo en lo que es la unidad de negocio de ingeniería, ¿no? Lo que hacemos es poner en marcha desarrollar proyectos de biogás en otros lugares, los ponemos en marcha, capacitamos el personal y los monitoreamos y hacemos que maximicen la producción. Y bueno, Ir, contale vos. Yo en quinto año, en 2017, nosotros tenemos que hacer prácticas, sí o sí tenemos que cumplir una cierta cantidad de prácticas en una empresa. Entonces, bueno, yo vine a hacer las prácticas acá y en el sector de producción. Y bueno, antes de que termine la práctica, hice una entrevista para hacer un programa de jóvenes profesionales donde teníamos que hacer rotación por todas las áreas estratégicas de Bio 4. En ese momento no éramos Bio 4 Argentina. Entonces, bueno, hice los meses ahí en producción y de ahí pasé a calidad. Hice 6 meses en calidad y después de ahí pasé a mantenimiento, que creo que fue lo que más aprendí, porque hacía como la programación de mantenimiento. Usamos el Consuman, que es un sistema en el cual uno maneja preventivos, predictivos, correctivos, hace estadísticas, y después de ahí ya pasé a Ingeniería Bio 4. Así que bueno, ya hace de noviembre de 2017 estoy acá, y bueno, creo que ya hace más de un año que estoy en Ingeniería. Pero bueno, yo creo que el programa que nosotros tenemos de prácticas profesionales ayuda muchísimo a descubrir gente. Si bien por ahí cuando vos contratas a alguien no sabes, o sea, podés ver cosas en la entrevista, pero hasta que no estés trabajando hay cuestiones que no las descubras. Entonces, que la persona venga a hacer prácticas, nosotros tenemos ahora 4 personas que están haciendo prácticas y van a venir 3 más. Sí. Y bueno, es una manera de que estén acá y que están 2 meses algunos y 6 meses otros, dependiendo del contrato que tengan. Y eso como que te ayuda. Yo como pasante te ayuda a mostrarte, y cuando vos estás del otro lado y necesitas gente para sumar en tu equipo, también te suma, porque vos en esos meses es como que podés... Sí, vas reclutando, vas viendo los perfiles y tenés como una base de datos. Sí. Sí, fíjate en nuestra página web, podés escribirnos y ahí con tu consulta te van a derivar directamente y te van a decir como seguir. Sí, tenemos Instagram también, el Instagram de Bio 4 Argentina, está el Instagram de la huerta, porque tenemos la huerta sustentable, o sea, fíjense que ahí tenemos hay bastante movimiento en las redes. Sí, o por LinkedIn, pueden escribir también. Por ahí los pasantes ahora que tenemos estos 3 están acá viniendo todos los días. En ingeniería, bueno, el que está con Renzo, que es mecánico, está viniendo 2 veces por semana, también por la pandemia, y que tampoco es que tenemos una infraestructura como para meter 10 chicos todos los días, pero bueno, los 3 que van a empezar sí, también. se va acomodando, también se hacen hay personas que trabajan de forma virtual, o sea, se va buscando la vuelta. Así que si tienen interés en trabajar con nosotros, escríbanos. Pueden escribir al correo, no sé si tienen el correo el que pidieron la visita, ahí también pueden escribir pidiendo pasantes de inquietud.
Bueno, y ahí Virginia les va a escribir su correo para que también puedan mandarle a ella. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Nosotras por ahí tenemos que seguir haciendo ingeniería. Nos encantaría quedarnos acá a charlar y seguir contándoles un montón de cosas. Tenemos un montón de anécdotas y cosas para contar, pero bueno, tenemos que seguir produciendo. Tengo fotos de Laura con el bebé en la panza el año pasado, a las 10 de la noche poniendo en marcha una torre. Bueno, Pero bueno. No, Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este espacio que nos dieron. bueno, chicos, gracias a ustedes por interesarse en nosotros. Sí, es más que nada agradecerles la oportunidad que nos dieron por la consulta, o sea, agradecer el tiempo que pusieron para nosotros y la buena predisposición. La verdad que fueron muy claras. Y bueno, preguntas sí quedan un montón, porque la verdad que es un tema súper interesante.